Sí, Wyoming. Hay gente que recibe la prestación de dependencia. Otra cosa es la cuantía de la misma y también el tiempo que tardan en conseguirla. Como bien ha contado Sandra, el Real Decreto del 13 de julio de 2012 llevó a cabo una serie de recortes en la ley de dependencia. Entre ellos, uno de los más escandalosos afectó directamente a los cuidadores. Es habitual que tengan que dejar sus trabajos para dedicarse en exclusiva al cuidado del enfermo. Y hasta la publicación de esta norma se les pagaba la seguridad social. Sin embargo, ahora los cuidadores tienen dos opciones: trabajar sin cotizar o pagarse ellos mismos la cotización con carácter voluntario, lo que puede suponer la mitad o más de la prestación a percibir. En fin, no seamos tremendistas. Ser cuidador es uno de los trabajos más duros que hay y además cobras una miseria. Pero pensad cuál es la parte positiva de todo esto. No, en serio, pensadla vosotros. Yo llevo un rato intentándolo y no se me ocurre. Vamos a conocer a Aurelia y a su hijo de 8 años, Alberto, con un alto grado de dependencia. Aurelia es un ejemplo claro de la figura del cuidador en nuestro país. Una mujer que abandona su profesión para centrarse en un familiar dependiente. A una situación ya de por sí complicada se une otro factor. La prestación de dependencia tiene una financiación mixta, Estado y comunidades autónomas. Aurelia ha sufrido, por tanto, los recortes tanto del Gobierno central como del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, donde reside. Aurelia Jerez, muy Hola. buenas. Hola. Tú eres madre de un niño dependiente. Dinos cómo se llama, qué edad tiene y cuál es su enfermedad. A ver, mi hijo se llama Alberto, tiene 8 años y tiene síndrome de Pitt-Hopkins. A los 7 meses se le diagnosticó síndrome de West secundario, que es una encefalopatía epiléptica catastrófica. Es una enfermedad ultra rara, de las que se conocen 5 casos en España y alrededor de unos 150 en todo el mundo. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad en el día a día de tu hijo? Pues Alberto, a pesar de tener 8 años, es como un bebé de 6 meses. No anda, no habla, no tiene control de esfínteres, tiene una discapacidad intelectual muy grave y además una retinopatía grave. Alberto es un niño que si no le das de comer no come, si no le cambias el pañal no protesta, me necesita las 24 horas al día. Es un bebé. No puede sacarle el ojo de encima en ningún momento. Nunca. El niño duerme conmigo y yo, según me acuesto, ya instintivamente empiezo a contar el número de crisis epilépticas que va teniendo. Anoche tuvo 34. ¿Cómo ha afectado a tu vida el tener que cuidar de un hijo en estas condiciones? Yo tenía un trabajo fijo, yo era cocinera, había trabajado toda mi vida. Y cuando llegó Alberto, que tienes una vida más o menos hecha, tenía 40 años, con un marido, una hija, trabajo, un futuro más o menos estable. Cuando llegó Alberto, pues todo aquello se cayó. Yo a partir de ese momento vivo única y exclusivamente para atenderle, para él. ¿Qué supuso para vosotros la aprobación de la ley de dependencia? Fue como pues una esperanza. Era traer derechos a alguien que no los habían tenido nunca. Y de alguna manera se les dio visibilidad. Se les empezó a valorar por lo que realmente son, personas con los mismos derechos que el resto. Y luego también, claro, lógicamente, supuso para los familiares, pues en algunos, pues saber que el trabajo que desarrollas cuidándole, pues el Estado también te lo recompensaba de alguna forma, que el trabajo que has abandonado, pues mañana con tu cotización a la Seguridad Social, a través de esa prestación, tendrías derecho a una pensión de jubilación y sobre todo la tranquilidad de saber que tu familiar dependiente podría estar cuidado en un futuro. ¿Fue muy largo el proceso para que os reconociesen vuestros derechos en virtud de esa ley de dependencia? En el caso de Alberto fue exactamente un año. Lo que le concedieron fue una prestación de 520 euros y mi cotización a la Seguridad Social. ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis en esas circunstancias? Pues hasta que llegó Rajoy. ¿Qué significó para vosotros? Pues aquello significó una rebaja de las prestaciones de un 15% y que el Estado dejó de cotizar a la Seguridad Social por mí. Antes ellos cotizaban a través de un convenio especial que había en la Seguridad Social y esa cotización eran 56 euros. Ahora la cotización es de carácter voluntario y la tengo que pagar yo, pero ya no son 56 euros, son 200.
Y sabiendo que la ley de dependencia depende de financiación de la Administración General del Estado, pero también de la comunidad autónoma, aquí en Castilla-La Mancha también se recortó la parte que dependía de la autonomía. Claro, la prestación de 442 euros la bajó a 387. Es que es muy fácil recortar cuando no se ven caras. Solo ven un número de expediente con una dotación económica al lado. Y es muy fácil meter tijeras cuando no se ve personas. En los cuidados que recibe tu hijo, ¿en qué se han traducido estos recortes económicos? Lógicamente llegó un momento en que las terapias que él hacía ya no las pude pagar y bueno, pues lo dejamos. Lo que me da es cargo de conciencia de no poder darle a mi hijo más. Una sesión de fisioterapia o de logopedia son 45 euros. Y había meses que llegaba a saltar de los 700 euros. Lo que pierde son posibilidades. Sé que Alberto ya de por sí tiene pocas, pero si encima se las elimino... ¿Hay algún otro tipo de ingreso en la casa? No, aparte de la pensión de jubilación de mi marido, no hay más ingresos. Te aprietas el cinturón mucho, 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 mucho. Es que no llega, es que no llega. Es que además todas las prótesis y todos los materiales que necesitan de ortopedia son súper carísimos. La silla de ruedas de mi hijo costó 3.200 euros hace 5 años. Es que un corsé que necesita vale 800. Es que unos trozos de plástico, unos dafos que llevan los tobillos, fueron 430 euros por 2 trozos de plástico. Un salvaescaleras 6.000. Adaptar el vehículo va entre 10 y 12.000 euros. Y todo eso hay que pagarlo. Estas personas que has ido conociendo, que están en vuestra misma situación con un hijo dependiente, ¿cuántos casos hay en el que sea el padre el que ha renunciado a su vida para cuidar de su hijo? El 93% de los cuidadores del entorno somos mujeres. Por tradición, por sociedad, porque los genes los tenemos los mismos. No hay un gen que diga este es para cuidar. Pero por desgracia es así. Y además, por otra razón principal, porque el sueldo del hombre siempre es mayor al de la mujer. Entonces, a la hora de tener que dejar a alguien un puesto de trabajo, es la mujer quien lo deja. Aurelia, muchas gracias por atendernos. A vosotros.